Bendiciones, hermanos, amigos, hijos. Qué maravilloso es y qué bien nos sentimos cuando estamos compartiendo las enseñanzas sencillas y enseñanzas maravillosas que nos despiertan al amor hacia la palabra, hacia el Evangelio, hacia Cristo Jesús y desde luego nos guían a conseguir buenos caminos para lograr lo mejor que es más amor para Dios y recibir el amor de Dios. Primera de Timoteo, palabra maravillosa para trazar y enseñar. El ministerio de Pablo. Mira bien, el ministerio de Pablo. Todas esas cartas que Pablo escribió, todas llevan un emblema y llevan una afirmación grande y poderosa de cómo sus hijos espirituales se manifestaban y crecían. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Maravilloso, Pablo absorbió tanto a Cristo y lo interpretó profundamente. Interpretó a Cristo tan grandemente lo interpretó. Muchos traductores han tomado la palabra que Pablo dice que lo imiten a él como él imita a Cristo. Pero yo estoy en la completa seguridad, y desde luego que los originales hebreo y griego lo va a conseguir más en el hebreo o en el arameo, que no es precisamente la palabra que lo imiten a él como él imita a Cristo, sino que lo interpreten a él como él interpreta a Cristo. Porque imitar es vago, imitar no es la palabra correcta en los términos del español y en los términos bíblicos. La imitación no es precisa, la imitación no es fuerte ni realmente sólida. Sí, la interpretación. Pero William Shakespeare es claro cuando habla de la imitación, y en el mundo de la actuación, la imitación es falsedad, porque no hay originalidad. Es la interpretación lo verdadero en Cristo. Por Cristo ser tan genuino, verdadero. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y dice que nadie llega al Padre si no es a través de Él. O sea, con imitación tú no llegas al Padre. La imitación no es interpretación. Interpretación es ser. Como dijo William Shakespeare, to be or not to be, ser o no ser. Y si vamos a interpretar a Cristo, tenemos que ser Cristo. Tenemos que ser Jesucristo. Tenemos que genuinamente entender que a Cristo hay que interpretarlo, ser Él, llenarse del Espíritu de Cristo para ser Cristo internamente. Porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la primera interpretación de Dios a través del hombre fue cuando engendró en María y engendró a Cristo, engendró al niño, y al engendrarlo crece dentro de Cristo. Dios, el Espíritu de Dios, crece en Cristo, que viene siendo el Espíritu de Cristo, engendrado en el vientre de María, que se hace carne, y fue 100% hombre cuando nace y crece, 100% hombre. En su niñez era 100% Dios en la niñez. Y cuando crece, es el 100% hombre. Y eso es maravilloso. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla
y trata esa llenura que tuvo de Cristo. Él se hizo Cristo, se hizo hombre y fue interpretado por Pablo. Pablo tomó el espíritu creado por Dios dentro de él, pero sí Pablo tenía un espíritu dentro de él que se hizo hombre dentro de él, y Pablo logró conocer para interpretar a Cristo dentro de él. Maravilloso. Ya Pablo tenía el espíritu que creó Dios a imagen y semejanza del gabinete de Dios allá en la divinidad. Y lo puso ese espíritu en Pablo, como tú tienes esa misma creación del hombre creado en el aposento de Dios, y tienes esa misma creación dentro de ti. Cada ser humano, tanto la mujer como el hombre, tienen el espíritu creado por Dios en su aposento, creado a imagen y semejanza de él. Entonces Pablo tenía ese espíritu. No obstante, fue la revelación tan fuerte en Pablo que Pablo recibió ese espíritu creado a imagen y semejanza del gabinete, a imagen y semejanza de Dios, y lo tenía dentro. Pero ahí pudo conocer, a través de haber conocido su espíritu, pudo conocer el espíritu de Cristo, que Dios engendró en el vientre de María. Entonces, en la revelación y el encuentro que tiene Pablo, cuando fue derribado del camello, del caballo, o derribado caminando, Pablo agarró la interpretación perfecta de Cristo Jesús. La agarró, la grabó, se llenó de ella, se llenó de Cristo, y no anduvo con Cristo, pero conoció a Cristo en el Espíritu, en la máxima manifestación de Cristo Jesús. Y sé y creo que día por día a Pablo recibir esa manifestación del Espíritu de Cristo en él, que se encontró con su espíritu que Pablo tenía dentro, creado por el Padre, y dijo: déjame llenarme de conocimiento del Cristo espiritual. ¡Wow! Y así hablaba a sus hijos espirituales. Decía, y aquí se lo escribe a Timoteo, aquí le escribe a Timoteo: interprétenme a mí como yo interpreto a Cristo. Y la palabra imitar no es la palabra precisa en el término de ser una interpretación. Pablo no imitaba a Cristo, Pablo interpretaba a Cristo. Eso es como cuando te dan un personaje, eres actor, y te dan un libreto con un personaje, y tú te vas a memorizar ese personaje, pero mientras vas memorizando el personaje, vas interpretando al personaje. Va haciéndole la historia al personaje, cómo entró al vientre, cómo nació y cómo actuó desde niño, y desde la niñez que lo tomaste, que empezaste a interpretarlo, hace el personaje, habla como él, oye como él, mira como él, camina como él, toca como él, y crece en el espíritu como es el personaje. Qué interesante. Si nosotros, cuando le servimos a Cristo y recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, aprendemos a interpretar a Cristo, a interpretarlo, o sea, llenarnos de Él
para interpretarlo y hablar como Él, caminar como Él, actuar como Él, amar como Él, vamos a ser sinceramente, genuinamente Cristo dentro de este templo que tenemos. Y cuando Cristo hable, va a hablar a través del templo, no va a hablar la carne de Pablo, no va a hablar el Pablo, va a hablar el Cristo que está dentro de Pablo. Por eso Pablo pronuncia y dice, interprétenme a mí, mis hijos, como yo interpreto a Cristo. Ay, Dios. Y si logramos hacer eso, quiere decir que tenemos que llenarnos de todas las acciones del Espíritu de Cristo y del hombre 100% hombre. Y así nos llenamos más de Dios, porque Cristo es Dios. Oh. Si tratas, cuando recibe a Cristo, que te lava con su sangre y le dices, sí, te recibo, Señor, como mi único Salvador. Y ahí no hay una imitación. Ya ahí va a haber una interpretación de Cristo. Interpretarlo, hacerlo, manifestarlo, actuarlo, porque ya has conocido la forma de Cristo ser y vive sus emociones y vive sus palabras. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. El fiel interpreta, no imita. Poniéndome en el ministerio. Mire si está interpretando a Cristo. No lo está imitando. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, está hablando de Pablo. Habiendo sido antes, quiere decir que ya hay ese que habiendo sido, ya no es, salió de él. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Ignoraba cuál era la personalidad y cuál era la persona de Cristo. Él no había entendido, no había conocido que ese Cristo era 100% hombre, pero ignoró el que era 100% Dios. Y cuando Pablo recibe, ya estaba en la completa seguridad de que ahí dentro de ese hombre, que era por oído, que lo había conocido, y luego manifestación espiritual, era el 100% Dios. Y puede hablar Pablo con toda seguridad del 100% hombre en Cristo, porque no conoció el 100% hombre en Cristo, pero cuando se le reveló a él, ¿sabe a quién conoció? El 100% Dios llamado Jesucristo. Por eso no era un imitador de Cristo, era un intérprete, porque logró el Cristo espiritual, y ese Cristo espiritual se encarnó en Pablo. Por eso Cristo buscaba a Pablo, porque Pablo tenía la habilidad y tenía la amplitud en su espíritu dentro, y tenía la inteligencia en su carne fuera,
de interpretación y revelación de la manifestación de el prometido. ¡Wow! Esto es sobrenatural. Eso es sobrenatural. Por eso hay predicadores hoy que hablan claramente de lo sobrenatural, porque la sobrenaturalidad es manifestada a través de hombres como Pablo y manifestada de hombre que Dios engendró en el vientre de una mujer, y ese hombre fue Cristo. Y ya Cristo nació interpretando al Padre desde su niñez. Por eso fue 100% hombre y nunca dejó de ser 100% hombre hasta que Cristo resucitó con el mismo cuerpo, con la misma sangre, pero manifestado el 100% Dios. Pablo lo interpreta de una manera maravillosa. Y cuando Pablo dice, interpréteme a mí, no dice, cuando dice imítame, no es imitación. Y mientras mantenga la palabra imitación, está errónea la traducción para ti. Cuando él dice, interprétame a mí, como yo interpreto a Cristo, esa es la palabra. No imítame a mí como yo imito a Cristo, no, interprétame a mí como yo interpreto a Cristo, porque él estaba interpretando el Cristo espiritual que él dejó entrar dentro de él, que había sido revelado por el espíritu mismo de Pablo, que estaba dentro de Pablo, o que está dentro de Pablo. Esto es maravilloso. Esto es para que lo enseñe y lo predique como es, para que llene a tus hijos espirituales de ese Cristo espiritual que Pablo se llenó de él cuando lo recibió como su único Salvador. No lo imitó, lo interpretó y se llenó de la interpretación de cómo actuaba Cristo, cómo hablaba Cristo y cómo era Cristo. Por eso toda la revelación se le revela a Pablo claramente para él hablar toda esa revelación que le fue dada en aquel tiempo, que él no sabe si lo mataron o si fue en el espíritu. No. Él fue en el espíritu a ese gabinete del cielo y recibió toda la revelación y las cartas que le escribe a cada uno de sus hijos espirituales. Padre, tú eres lindo. Esta revelación tiene que amarrarla en ti, dejarla en ti, para que pueda hablar con esa autoridad, actuar con esa autoridad y poder decir, estoy crucificado con Cristo. Claro que está crucificado con Cristo. Si se llenó del Cristo glorioso, si se llenó de la verdad del Dios vivo dentro de él, y lo vivía interpretando completamente, porque fue el Espíritu de Cristo que se le reveló a Pablo. El Cristo glorioso se le reveló a Pablo, fue en Pablo, y Pablo se abrió y lo recibió en la totalidad y se llenó del Dios vivo dentro de él. Interpréteme a mí como yo interpreto a Cristo. Maravilloso. ¡Wow! Alabado. Habiendo yo sido antes blasfemo, yo sido antes blasfemo, ya no lo era. Ya tenía interpretación 100% del Dios vivo en su cuerpo, y ahí se manifestaba el Cristo vivo. Injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. La ignorancia se fue de Pablo. Y aquí viene cuando se le manifiesta el Dios vivo, el Cristo vivo dentro a Pablo, donde
manifiesta la verdad que él era ignorante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Lo llenó de la fe. El asesino Pablo, el perseguidor de la iglesia, el perseguidor de Cristo, fue llenado, fue ganado personalmente, no por hombre, sino por la manifestación del Dios vivo, manifestado dentro de Pablo, que era el Cristo vivo. ¡Wow! Oh, nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Solo Cristo, manifestado dentro de Pablo, podía hablar con toda la verdad y todo el sentir y toda la manifestación del Dios vivo convertido en el Cristo vivo dentro de Pablo, interpretado por Pablo. Exhortó ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dios estaba hablando con Pablo. Dios dentro de Pablo estaba hablando por Pablo, y dentro de él estaba hablando Cristo también, como mediador, como el Dios vivo, como el Dios hecho hombre, en su 100% hombre, y como Dios manifestado como Dios. Amados, es maravilloso. Detente a interpretar a Pablo, como dice él: interprétenme a mí como yo interpreto a Cristo. Es interpretación. Si interpretas a Pablo, vas a interpretar a Cristo en la mayor manifestación de Cristo como Dios y como hombre simultáneamente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, te lo manifiesta Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Claro está. Él lleva la interpretación dentro de él y empieza a tratar su espíritu y el Espíritu de Dios, en manifestación del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Cristo tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de él. Pablo lo tiene, y Pablo está interpretando a Dios el Padre, al Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, porque Cristo es 100% hombre, manifestado está, es 100% Dios, manifestado está, y es 100% Espíritu Santo, el Dios vivo en uno, interpretado como Padre, interpretado
como Espíritu Santo, interpretado como Jesucristo, el mediador entre el Padre, el Espíritu Santo y los hombres. ¡Wow! Come on. No es una magia, ni es un misterio, es una posición divina como Dios puede funcionar en ti. Dios, 100% hombre en Cristo Jesús, Dios 100% Padre dentro de Pablo y el Espíritu Santo 100% Trinidad dentro de ti, y eres interpretado por el Dios hecho hombre, Cristo Jesús, y eres pronunciado por el Dios hecho Padre, Jehová Dios de los ejércitos, 100% Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el Padre, en Cristo, que es Dios también, y manifestado Cristo como mediador entre tú, el Padre y el Espíritu Santo. Ambos en su deidad pueden estar dentro de ti, y el correcto intérprete es el Cristo, el Dios 100% hombre, y el Padre manifestado en Yahweh, 100% Cristo, 100% Dios, 100% Espíritu Santo, en Cristo hecho hombre, dentro de nosotros. Y esa interpretación puede manifestarla el mismo Cristo, porque nosotros interpretamos a Cristo más fácil que a Dios. Nosotros vivimos a Cristo más fácil que entender y recibir palabra clara de Dios. Cristo habla nuestro idioma. Cristo se manifiesta con su sangre como la verdad, la vida y el camino. Y es la forma que llegamos al Padre, al Espíritu Santo, y nos llenamos de todo lo que el Padre quiere decirnos y hacer con nosotros. Estamos seguros, firmemente garantizados, que cuando partimos, y aún en la vida propia de la naturaleza, Cristo nos lleva a través de su sangre a ser legítimos hijos de Dios y nos pone en los brazos del Padre. Y el Espíritu Santo toma vida en nosotros, y el Espíritu Santo nos bendice, nos interpreta dentro de nosotros todo lo que el Padre quiere decirnos y quiere hacer, y nos guía a través de Cristo, el 100% hombre, el 100% Dios, a ir a lugares celestiales, a estar en una unidad absoluta y en una vida maravillosa 100% con el Padre. Y a ser ministrado en la naturaleza 100% por el Espíritu Santo. Porque nos hacemos templo, Cristo nos hace templo del Espíritu Santo, y Dios se afinca y también vive en ese templo. Amados, es interpretar a Dios a través del 100% hombre, Cristo Jesús. Y es vivir en Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros también. 100% hombre a través de la sangre del Cordero, que al recibirlo y llenarnos de ella, nos hacemos 100% hombre y nos hacemos 100% Espíritu Santo, y llegamos a ser 100% Dios. ¡Qué maravilloso! Eso era Pablo. Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo.
y hágase 100% hombre, pero sigan en el 100% Cristo para llegar a ser 100% los hijos de Dios. Interpretemos a Cristo como Él es. Dios te bendice, Dios te guarde, que la bendición y la gloria de Dios esté sobre ti y recibe esta revelación poderosa.